Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, intrigas y salseo turco. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un cafecito virtual y una buena dosis de drama? Porque hoy, nos vamos a sumergir en el misterioso mundo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, esos dos nombres que revolucionaron las pantallas con su química explosiva en Erkencikus, pájaro soñador. Pero no vamos a hablar solo de la serie. Hoy nos vamos a adentrar en algo mucho más intrigante, que se esconde detrás de esa supuesta amistad. ¿Por qué la prensa turca y hasta la internacional sigue obsesionada con ellos años después? ¿Y cuál es ese secreto que parecen guardar celosamente? Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de teorías, rumores y quizás, solo quizás, alguna que otra verdad oculta. Antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que les traigo, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y, por supuesto, déjenme un like. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Can y de Mehmet es una de esas que parecen sacadas de un guión de telenovela. Dos jóvenes actores con mucho talento y una química innegable, se unen para protagonizar una comedia romántica que se convierte en un fenómeno mundial. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que pasó detrás de las cámaras, o mejor dicho, lo que parece que pasó, es lo que ha generado tanta especulación. Y no solo eso, la sombra de ese algo que pudo haber sido y no fue, o que fue y se ocultó, sigue proyectándose sobre sus carreras, afectando sus relaciones posteriores y alimentando un torbellino de habladurías que no parece tener fin. Durante la emisión de Erkencikus, los rumores de un romance entre Can y Mehmet eran constantes. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos. Todo apuntaba a que la magia de la pantalla había traspasado la realidad. Y claro, los fans, ávidos de una historia de amor real, se ilusionaron como nunca. Crearon grupos de apoyo, editaron vídeos musicales con sus mejores momentos, analizaron cada entrevista en busca de una pista, de una confirmación. La obsesión llegó a niveles insospechados. Pero, ¿qué pasó realmente? Oficialmente, nada. Ambos actores siempre negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Una versión que, para muchos, nunca terminó de convencer. La incredulidad no era solo por la obvia química, sino también por la insistencia con la que se negaba. Parecía que había algo más, algo que se intentaba ocultar a toda costa. La frase «demasiado insistencia mata la evidencia» resonaba en la mente de muchos. Aquí es donde empiezan las teorías. Algunos creen que sí hubo un romance, pero que por alguna razón, decidieron mantenerlo en secreto. Quizás por presiones de la productora, para no afectar la imagen de la serie. Recordemos que las comedias románticas en muchos casos dependen de la percepción del público sobre la relación entre los protagonistas. Una confirmación de un romance fuera de pantalla podría haber alterado esa dinámica, para bien o para mal. Quizás por miedos personales, a que una relación pública pudiera dañar sus carreras. La fama, como sabemos, tiene un precio y la exposición mediática puede ser abrumadora. O quizás simplemente porque no funcionó a largo plazo. A veces la química es innegable, pero la compatibilidad no lo es. Otros, sin embargo, sostienen que nunca hubo nada más que una amistad. Que la química en pantalla era solo producto de su talento actoral y de una buena dirección. Que la prensa y los fans se dejaron llevar por la emoción y crearon una historia donde no la había. Esta teoría se basa en la profesionalidad de ambos actores. Mehmet, reconocida por su dedicación y disciplina, y Can, conocido por su carisma y naturalidad, podrían haber creado una ilusión perfecta sin necesidad de que hubiera un romance real. Pero entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué años después siguen evitando hablar el uno del otro? ¿Por qué, a pesar de que ambos han tenido otras relaciones, la sombra de Erkencikus y de su supuesto romance sigue persiguiéndolos? Esta es la pregunta del millón. La falta de información, la evasión constante solo han alimentado la especulación. Es como si existiera una cláusula tácita en sus contratos, prohibiéndoles mencionar siquiera el nombre del otro. Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Hay quienes afirman que el secreto que guardan no es un romance sino una pelea.
Una discusión fuerte que terminó por dañar su amistad y que hasta el día de hoy les impide mantener una relación cordial. Una pelea podría explicar el silencio, la evasión, e incluso, la incomodidad que se percibe en entrevistas cuando se les menciona. Se dice que las razones de esta pelea podrían ser varias: celos profesionales, desacuerdos sobre la dirección de la serie o incluso conflictos personales que nada tenían que ver con el trabajo. Los celos profesionales son comunes en el mundo del espectáculo. La competencia por la atención por los mejores papeles puede generar tensiones incluso entre los amigos más cercanos. Los desacuerdos creativos también son una fuente común de conflictos. La visión del director, los guionistas y los actores a veces difieren, y llegar a un acuerdo puede ser un proceso complicado. Otra teoría más descabellada pero no por ello menos interesante, es que Khan y Demet tienen un acuerdo. Un pacto para mantener viva la llama de la especulación, sabiendo que eso beneficia sus carreras y mantiene a los fans enganchados. Una estrategia de marketing muy inteligente pero quizás un poco cínica. Esta teoría se basa en la idea de que en el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental. Mantener viva la duda, generar controversia, puede ser una forma efectiva de mantenerse relevante. Y luego está la teoría de la verdad a medias. Quizás sí hubo algo entre ellos, pero fue algo fugaz, un romance de verano que no llegó a consolidarse. Y quizás para evitar explicaciones incómodas, prefirieron mantener el silencio y dejar que la imaginación de los demás hiciera el resto. Esta teoría es la más realista para muchos. A veces las cosas simplemente no funcionan, y admitirlo públicamente puede ser más complicado que simplemente negarlo. Lo cierto es que a día de hoy, nadie sabe con certeza qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir. La única verdad es que ambos son actores muy talentosos, que juntos crearon una magia única en la pantalla, y que su relación, sea la que sea, sigue generando expectación y curiosidad. Son un enigma, un misterio sin resolver que sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo. Después de Erkencikus, ambos siguieron caminos separados. Can se mudó a Italia, donde ha protagonizado varias series y películas. Demet continuó trabajando en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Esta separación geográfica y profesional solo ha contribuido a alimentar el misterio. ¿Fue una decisión premeditada? ¿Una forma de distanciarse el uno del otro? Ambos han tenido otras relaciones sentimentales, algunas más públicas que otras. Pero ninguna de ellas ha logrado eclipsar la sombra de Can y Demet juntos. Parece que el destino, o quizás el universo del entretenimiento, los ha unido para siempre en la memoria colectiva de los fans. Incluso cuando han encontrado el amor en otros brazos, la pregunta persiste: ¿será tan real como lo que vimos en Erkencikus? ¿Y qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a verlos juntos en pantalla? Es una pregunta que muchos se hacen. Y la respuesta, como siempre, es incierta. Un reencuentro sería un evento mediático de proporciones épicas. Las redes sociales explotarían, las revistas del corazón se llenarían de artículos, y la audiencia mundial estaría pendiente de cada detalle. Por un lado, la idea de un reencuentro genera mucha expectación y podría ser un éxito asegurado. Imaginen la campaña de marketing, las entrevistas conjuntas, los adelantos. Sería un fenómeno sin precedentes. Por otro lado, las tensiones, reales o imaginarias, entre ambos podrían dificultar la posibilidad de un nuevo proyecto en común. Trabajar juntos nuevamente implicaría enfrentar el pasado, aclarar los rumores y superar cualquier obstáculo personal. Además, ambos actores han evolucionado mucho en sus carreras y quizás no estén interesados en volver a interpretar roles similares a los de Erkencikus. Can ha explorado géneros diferentes, Demet ha demostrado su versatilidad en dramas y comedias. Regresar a una comedia romántica juvenil podría ser un paso atrás en su desarrollo profesional. En definitiva, el futuro de Can y Demet es una incógnita. Pero lo que sí sabemos es que su historia, real o inventada, seguirá generando debate y pasión entre sus fans. Su legado como una de las parejas más icónicas de la televisión turca está asegurado. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de los misterios de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las teorías, los rumores y las posibles verdades ocultas detrás de su relación. Hemos desmenuzado cada detalle, analizado cada gesto, y considerado todas las posibilidades.
Hemos visto cómo su química en pantalla conquistó al mundo, cómo su silencio alimentó la especulación, y cómo su historia sigue siendo un tema de conversación años después. Hemos presenciado el nacimiento de una leyenda, un mito que seguirá vivo mientras exista la pasión por las telenovelas turcas. Pero al final, lo más importante es recordar que son personas reales, con vidas privadas y sentimientos propios. Y que merecen respeto y comprensión, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Es fácil dejarse llevar por la fantasía, por la ilusión de un romance perfecto, pero debemos recordar que la realidad es mucho más compleja. Así que la próxima vez que vean una noticia o un rumor sobre Can y Demet, recuerden que no todo es lo que parece. Y que quizás la verdad esté mucho más lejos de lo que imaginamos. O quizás simplemente no exista una verdad única. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Y ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo un romance entre Can y Demet? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Sus teorías, sus especulaciones, sus propias versiones de la historia, son las que hacen que este debate siga vivo. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de drama, pasión y misterio. Así que disfruten cada momento y no dejen que nadie les quite la ilusión. No dejen de soñar, de creer en el amor, y de disfrutar de la magia del cine y la televisión. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, suscríbanse, denle like y compartan. Hasta la próxima. Chao, chao. Y sigan sintonizando este canal para más chismes, intrigas y salseo turco. Porque aquí la verdad siempre sale a la luz, o al menos lo intentamos. Besos.